Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal Jiao Hesai. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, es por eso que este video se titula China para Dummies. ¿Por qué se titula China para Dummies? Bueno, hoy vamos a hablar de cosas acerca de China que a nosotros los extranjeros nos cuesta mucho trabajo comprender a veces, y esto se refiere más a un poco acerca de la política de China, no tanto su sistema político sino su división política. Entonces vamos a aprender qué es Taiwán, qué es Hong Kong, qué es Macao. Vamos a hablar también acerca de un tema muy interesante y que me parece uno de los más interesantes que tiene que ver con esta cultura china, que es las minorías. Y esto de concepto de las minorías es algo que mucha gente desconoce acerca de esta cultura y me parece uno de los elementos claves de este país. Y vamos a hablar también finalmente del idioma. ¿Qué es finalmente el idioma chino? ¿Y de dónde viene? ¿Y cómo se relaciona con estos dos elementos que acabo de mencionar anteriormente, que son la división política y las minorías? Entonces, 准备好了没? China está dividida en 34 partes, siendo 22 de estas partes o subdivisiones llamadas provincias, 4 de estas subdivisiones llamadas municipalidades, 5 de estas regiones llamadas regiones autónomas y solamente 2 de ellas llamadas regiones administrativas especiales, siendo estas Hong Kong y Macao. Ahora, hasta aquí suman 33. ¿Y dónde quedó la número 34? Bueno, la número 34 es considerada por muchas fuentes una especie de región administrativa especial, pero también es considerada una provincia. Y bueno, oficialmente recibe la clasificación de provincia, a pesar de este como limbo que existe con respecto a la autonomía de esta zona. Y me refiero a la provincia de Taiwán. Ahora tienen que saber que la división política de China es bastante confusa, y yo creo que es confusa incluso para los mismos chinos, porque tiene muchas divisiones dentro de cada una de estas subdivisiones que les acabo de mencionar. Entonces, creo que lo importante aquí es mencionar cuál es la diferencia entre una provincia, por ejemplo, y una municipalidad, y cuáles son como las características que tiene cada una de estas subdivisiones. Como les acabo de mencionar, China tiene 22 provincias. ¿Cómo es la manera más sencilla de explicar estas provincias? ¿Qué es lo que son? Creo que la manera más sencilla es compararla con los estados que tenemos aquí en México. Ahora, las provincias tienen un gobierno propio y tienen ciudades capitales, tienen pueblos y tienen demás subdivisiones como un poco más minuciosas, ¿no? Pero creo que la manera más sencilla de compararla es con los estados. Aquí en México es un tipo de división muy similar, teniendo su propio territorio bien delimitado, teniendo su propio gobierno, teniendo también, como les mencioné, su ciudad capital. Y bueno, por mencionarles algunas de las provincias que existen en China, tenemos la provincia de Heilongjiang, cuya capital es Harbin, tenemos la provincia de Yunnan, cuya capital es Kunming, entre muchas otras, ¿no? Ahora que ya quedó claro el concepto de lo que es una provincia, tenemos que explicar también el concepto de la municipalidad. Una municipalidad quedaría más o menos al mismo nivel que la provincia, pero no son enteramente iguales. Ahora, si hacemos la comparación como lo hicimos de las provincias con los estados, una municipalidad sería la comparación perfecta al Distrito Federal. ¿Por qué comparar una municipalidad con el Distrito Federal? Bueno, como sabemos, el Distrito Federal es una ciudad muy grande y, bueno, alberga a un gran porcentaje de la población, además de concentrar gran parte de los servicios y oficinas de gobierno. Entonces una municipalidad es prácticamente lo mismo, es una ciudad muy grande, tan grande que está al mismo nivel de una provincia. Y bueno, creo que la diferencia que es la más grande si hacemos la comparación con México y China es que en México solamente tenemos el Distrito Federal, pero en China tienen 4 distritos federales, podríamos llamarlos de esta manera, que son Shanghai, Beijing, Tianjin y Chongqing. Hablando un poco de la historia acerca de estas, las llamadas municipalidades, ha sido una historia en la que se han modificado mucho el número y en sí las municipalidades. Entonces, antes, aproximadamente en el año de 1927, cuando gobernaba aún el gobierno de la República de China, había una lista de 11 municipalidades que posteriormente, al establecerse la República Popular de China, pasaron a ser 14, y aproximadamente en el año de 1954 se redujeron estas municipalidades a solamente 4, que son las que les acabo de mencionar. Mucha gente sigue pensando que esta municipalidad de Chongqing pertenece aún a la provincia de Sichuan, pero en el año de 1997 esta provincia de Sichuan de alguna manera como que se dio la capital para convertirse en una municipalidad. Y bueno, como dato curioso, Sichuan es la cuna de la comida más picante de toda China.
Ahora, ya que describimos estas dos subdivisiones, pasamos a una subdivisión un poco más complicada que son las 5 regiones autónomas. Ahora, políticamente, las regiones autónomas son parecidas sí a las provincias en el sentido de que tienen un gobierno propio, pero son un poco más libres en cuanto a su legislación. La diferencia de las regiones autónomas a una provincia no solamente radica en su legislación, sino que también influye mucho la población que habita dentro de estas regiones autónomas, porque estas regiones autónomas están habitadas normalmente por un grupo étnico en particular que tiene un número de habitantes considerables que pertenecen a este mismo grupo étnico. Por eso es muy común que se haga una relación directamente con estas regiones junto con un grupo étnico minoritario en particular. Estas regiones autónomas en total son 5, siendo Xinjiang, Mongolia Interior, el Tíbet, Ningxia y Guangxi. Cada una de estas regiones van a ser culturalmente muy ricas porque son manifestación de la cultura del grupo étnico que habita en ellas. Por ejemplo, en Xinjiang habitan los uigures, en Mongolia Interior habitan los mongoles, en el Tíbet habitan los tibetanos, en la región de Ningxia habitan los Hui, mientras que en Jiangxi habitan los Zhuang. Cada uno de estos grupos va a tener sus propios usos y costumbres, su propia cultura, e incluso van a ser distintos en la apariencia, en el idioma y en muchas de las festividades y costumbres como los funerales, entre otras cosas, y por ejemplo en el Tíbet la manera en que eligen a su líder espiritual. Bueno, y ahora que ya estamos un poco más adentrados en todo este rollo de la división política de China, vamos a pasar a lo que son las regiones administrativas especiales. En China existen 2 regiones administrativas especiales que son Macao y Hong Kong. Ahora, la característica particular de estas regiones administrativas especiales es que son regiones que si bien están bajo la soberanía de la República Popular de China, van a ser independientes de alguna manera de la China continental. Una característica particular de estas regiones administrativas especiales es que ambas eran colonias que pertenecían a otros países en el pasado. Por ejemplo, Hong Kong era una colonia británica, mientras que Macao era una colonia portuguesa, y mediante acuerdos entre estos países con China, estos territorios fueron devueltos a China en el año de 1997 y 1999 respectivamente. El paso determinante que les dio la libertad que ahora tienen estas regiones fue una política propuesta por el presidente de China, Deng Xiaoping, aproximadamente en los años 80. Y bueno, Deng Xiaoping fue uno de los presidentes más representativos y más importantes que tuvo China. Y durante su gobierno fue una mayor apertura, además de que hubo mayor intercambio con otros países del exterior. Entonces, Deng Xiaoping fue el que propuso esta política y esta política consistía en que existía una China unificada, sí, pero que existían 2 sistemas, que existía el sistema socialista en la parte de la China continental y que existía el sistema capitalista como había estado existiendo en las otras 3 regiones que eran Macao, Hong Kong y Taiwán. Pero esta política no solamente abarcaba su sistema político, sino también su sistema económico, su sistema judicial, su sistema social. Entonces es por eso que estas regiones tienen aún la libertad de tener su propia moneda, tener su propia policía, tener relaciones de alguna manera independientes con los otros países, entre otras muchas cosas. Les comentaba, esta política abarcaba muchos rubros. Y bueno, de la moneda, por ejemplo, en Macao se utilizan las patacas, en Hong Kong se utiliza el Hong Kong Dollar y en Taiwán se utiliza el Taiwanese Dollar. Con respecto a la parte cultural, podríamos decir específicamente los idiomas. Estas regiones también tienen idiomas propios que son diferentes a los que se hablan en la China continental. Y hablando específicamente de Taiwán, esta propuesta del presidente Deng Xiaoping le otorgó a Taiwán el derecho de mantener sus fuerzas armadas, pero bueno, hablar de Taiwán es un poco complicado ya que existe como un limbo, porque si bien es una provincia, también de alguna cierta manera es una región administrativa especial por la razón que les acabo de comentar. Entonces, pues no es muy fácil determinar cuál es la situación política de Taiwán en estos momentos. Ya que tenemos una aproximación a ese tema tan rico como es la división política de China, vamos a pasar a otro tema un poco más cultural que tiene que ver con las minorías étnicas en China. Entonces, bueno, primero que nada hay que explicar una cosa. Todos los extranjeros de alguna manera tenemos de alguna manera como una imagen mental
de una persona china. Una persona china nosotros pensamos que siempre va a tener los mismos rasgos faciales, que va a tener los ojos rasgados, que va a tener una tez amarillenta, blanca, pero la verdad es que no es cierto. China tiene en total 56 minorías y gran parte de estas minorías difieren en sus rasgos físicos. Entonces, una persona china no siempre va a tener los ojos rasgados ni va a tener una tez blanca. Puede haber personas que son también chinas que tengan rasgos un poco más árabes, que van a tener los ojos un poco más redondos, no va a tener el párpado único de alguna manera, o que van a tener la piel también de un tono más oscuro. Entonces, China y los chinos no solamente es la imagen mental que tenemos nosotros los extranjeros. Como les comentaba, existen en total 56 minorías en China. Y de estas, la minoría mayoritaria es la minoría Han. Y bueno, es una minoría sí, pero a la vez no lo es porque es el grupo mayoritario. Entonces es probable que nosotros si conocemos una persona que es de China, es 92% más probable que pertenezca a la minoría Han que pertenezca a las otras minorías. Existen muchas otras más, 55 restantes, que como les comentaba y se recuerdan un poco de lo que les hablé de las regiones autónomas, que estas regiones albergan minorías. Bueno, estas minorías pertenecen a estas 55 restantes. Están los uigures, como les comenté, están los mongoles, están también los tibetanos y bueno, además de estas también se consideran minorías las personas que son de países aledaños pero que viven en China. Entonces, por ejemplo, están la provincia de los kazaks, los coreanos, los rusos, los tatares, entre muchos otros. Entonces, a pesar de ser minorías diferentes, todos pertenecen a China. Todos son ciudadanos chinos. Al igual que aquí en México, nosotros también tenemos muchos grupos étnicos como los mayas, los huicholes, los otomíes. Y todos ellos siguen siendo mexicanos, aunque de alguna manera tienen una cultura o tienen creencias distintas a la que tienen las demás personas. Entonces, si hacemos una comparación nuevamente de México con China, nosotros los mexicanos, que bueno, que no pertenecemos a ningún grupo étnico, seríamos el análogo de la minoría Han. Mientras que los otros grupos étnicos, pues bueno, serían el análogo a las 55 minorías restantes de China, que bueno, también tienen sus propias características. Centrándonos un poco más en el tema del idioma, estos dos aspectos de la cultura china, la división política y las minorías, influencian directamente al idioma. Entonces creo que es importante hacer unas aclaraciones respecto al idioma chino, porque tenemos creencias que son erróneas y creencias que se han popularizado con respecto a este idioma y creo que sería interesante platicarlas un poco. Primero que nada, el chino no es un idioma en sí mismo. El chino pertenece a una familia muchísimo más grande que es una familia llamada sino-tibetana, las lenguas sino-tibetanas. Y bueno, aproximadamente 400 lenguas pertenecen a esta familia de las lenguas sino-tibetanas. Dentro de esta familia existe la familia de las lenguas chinas. Y aquí van a entrar el chino que conocemos nosotros, el chino mandarín, así como el cantonés y diferentes dialectos que se hablan en China. Este grupo de las lenguas chinas es muy grande, no solamente por el número de lenguas que abarca dentro de sí mismo, sino por el número de personas que las hablan como lengua materna. Se cree que aproximadamente el 16% de la población mundial tiene una lengua china como lengua materna. Dentro de este grupo de las lenguas chinas existe una variedad verdaderamente inmensa. Eh, Existen tantos idiomas y son tan distintos entre sí que es probable que si una persona que habla un cierto dialecto de China se encuentra con otra persona que habla un dialecto diferente, no podrán entenderse entre sí porque son ininteligibles entre sí, son tan distintas que las personas no podrían entenderse. Entonces imagínense qué tan grande pudo llegar a ser el problema, sabiendo que en China existen tantas minorías, 56 minorías, en la que cada una de ellas habla probablemente un idioma distinto, teniendo una división política bastante complicada y sabiendo también que China alberga a un número verdaderamente inmenso de población. Entonces son como pequeños grupos, todo el mundo hablando diferente idioma y es verdaderamente imposible de comunicarse. Entonces
ha sido un proceso muy complicado para China poder llegar a entenderse entre ellos mismos. En medio de este posible caos, afortunadamente surgieron las lenguas francas en China. Este concepto de la lengua franca es un concepto que propone que exista una lengua en la que todas las personas se puedan comunicar. Han habido muchos proyectos a lo largo del mundo para hacer una lengua franca en la que todos los habitantes de este planeta nos podemos comunicar. Y bueno, el más famoso de ellos es el Esperanto, pero bueno, esa es otra historia. Pero este concepto de la lengua franca fue que se tomó en China. El problema es que nunca se pudo adoptar una lengua franca como tal porque no había de alguna manera un estatuto o una ley que determinara que esta lengua franca iba a ser la lengua que se iba a ocupar para todos. Entonces eran lenguas de alguna manera aisladas. Aproximadamente en la dinastía Qing empezó a surgir una lengua que hablada únicamente por los altos mandos o personas que vivían dentro del palacio, que tenían relación directa con el emperador, y fueron lenguas que se empezaron a esparcir un poco por algunas regiones. Pero esto variaba mucho, incluso variaba también con las personas que escribían, los autores, los poetas. Por ejemplo, el pensador Confucio utilizaba una lengua especial para escribir todos sus textos. Entonces, esta lengua que él utilizaba probablemente no iba a ser entendida por otras personas. En el paso de los años y la evolución lingüística de este país, surgió una lengua que fue adoptada por todos los chinos como lengua oficial de este país. Esta lengua, como muchos de ustedes conocen, es el llamado chino estándar, el llamado mandarín, Guoyu o también llamado Putonghua. A diferencia de la creencia que tenemos muchos de nosotros, el chino mandarín no es únicamente la lengua oficial de China. Es también la lengua oficial de otras regiones como lo es Taiwán y como lo es Singapur. Es una de las 4 lenguas oficiales de Singapur. Este idioma ha sido adoptado por muchos otros países en la región de Indochina y regiones aledañas a este país. Entonces es muy común que al ir a estos países haya un gran número de población que hable este idioma, el Guoyu mandarín, como su lengua materna. Es muy importante aclarar de dónde viene el término mandarín, porque muchas personas cuando piensan que es chino mandarín directamente lo relacionan con la fruta, pero esto es súper erróneo. El término mandarín viene del sánscrito, mantrin, y que este término fue adoptado por los portugueses. El término mantrin significa consejero o una persona que tiene un cargo muy alto dentro del gobierno. Entonces los portugueses adoptaron ese término y bueno, cambiaron su pronunciación a mandarín y se refirieron a la lengua de los mandarines, a la lengua hablada por las personas que pertenecían a los altos mandos del gobierno o a los consejeros. Entonces por eso fue que la lengua de los mandarines se convirtió en el mandarín para fines prácticos. Este proceso de la adopción de una lengua oficial para toda China ha sido un proceso sumamente complicado y que ha tenido muchas variaciones a lo largo del tiempo. Y bueno, la más representativa de estas fue aproximadamente en el siglo XIX, que se adoptó la lengua de Nanjing como la lengua oficial de toda China. Pero bueno, esto sufrió un cambio a inicios del siglo XX y se tomó la lengua de Beijing como la lengua oficial de toda la República Popular de China. Claro que para hacer válida esta lengua se tuvo que hacer mano de muchos recursos. Entonces, no es de extrañarse que en este tiempo hayan surgido diferentes comités tratando de estandarizar el vocabulario, tratando de estandarizar la pronunciación y la escritura, porque tienen que saber que el chino es una lengua tonal. ¿Qué es una lengua tonal? Es una lengua en que se van a tener diferentes palabras que van a ser pronunciadas con diferentes acentos y la pronunciación de estos acentos va a influir directamente sobre el significado de estas palabras, por lo que no es lo mismo decir en chino wo a decir wo, no es lo mismo decir shi a decir shi. A pesar del gran avance que ha tenido esta estandarización del idioma, aún existe gran parte de la población que no habla el chino mandarín o el idioma oficial de China. Y esto es una preocupación constante del gobierno porque a pesar de que los esfuerzos que está haciendo son bastante grandes, aún hay personas que siguen sin aprender este idioma que está supuesto para unificar a todo el país lingüísticamente hablando. Entonces, ¿quiénes son las personas que aún hablan mandarín? En su mayor parte son personas adultas mayores, que crecieron en los tiempos en el que todavía la lengua que ellos manejaban, el dialecto que ellos manejaban, era lo único que necesitaban. Pero ahora en las escuelas se imparte oficialmente el idioma mandarín a todos los estudiantes. Entonces, por eso no es raro que una persona china hable un dialecto como lengua materna y su segundo idioma sea el chino mandarín.
Y esto es hasta cierto punto reconfortante, ¿no es así? Porque así como nosotros los extranjeros estamos aprendiendo chino como segundo idioma, los propios chinos en algún momento es muy probable que también hayan tenido que aprender el chino mandarín como su segundo idioma. Gracias por ver estos videos y espero que después de ver este video tengan un mayor conocimiento acerca de lo que es China y hayan cambiado un poco su percepción acerca de este gran país. Creo que podemos aprender mucho de este país. ¿Por qué? Porque tiene un respeto muy grande hacia sus minorías y creo que nosotros los mexicanos deberíamos también de estar muy orgullosos de tener este gran acervo cultural como este que tenemos y de apreciar la gran diversidad que estas minorías otorgan a nuestro país. Entonces creo que deberíamos de tomarlas como si fueran nuestras propias y a pesar de no pertenecer a una de estas minorías, creo que tenemos de respetarlas y quererlas como la cosa tan maravillosa que son. Gracias por ver estos videos y nos vemos en el próximo. 再见。